Este panel es bastante particular porque vamos a tratar de hablar sobre la situación económica argentina, pero partiéndole en tres pedacitos, con lo difícil que es partir en pedazos con personas que no necesariamente tienen opinión similar. Lo que me toca a mí hablar de la situación, el contexto internacional, en el que está inmerso todos los países, no solamente Argentina, ¿okay? O sea, por más que vaya a hacer algunas referencias indirectas a Argentina, lo importante es distintas perspectivas de qué está ocurriendo en el mundo en este momento. Agustín va a hablar de la coyuntura actual y José Luis Esper de la política fiscal. Ahí saquen los pañuelos. Bueno, en el mundo ha habido una verdadera avalancha de cambios que significan un montón de temas desde el punto de vista económico. Claramente tenemos una situación en donde ha habido un enorme avance de lo que es electrodomésticos. Para que haya electrodomésticos quiere decir que hay luz. Para que haya luz quiere decir que ha habido un poco de industria pesada. Para que haya el electrodoméstico tenemos que haber llegado con una carrera de distribución. Y sobre todo lo que significa es una liberación y una modificación en todos los esquemas de trabajo de la población. Fundamentalmente la liberación del trabajo de la mujer. Tenemos también enormes cambios en biotecnología, tenemos enormes cambios, cosas más bonitas, más simpáticas como el Google Glass, etc. Pero que son cambios que en el mundo en los últimos 50, 40, 30, 20 años han significado una avalancha de gente en condiciones de trabajar. La urbanización ha significado que, por un lado, la mayor productividad del sector rural ha significado la urbanización, y la urbanización ha significado también una enorme cantidad de gente que está dispuesta a trabajar en mecanismos absolutamente diferentes de los que eran conocidos hace 30, 40 o 50 años. En algunos países la revolución industrial lleva siendo 50 años, en Vietnam lleva 15. Y 15 que no son muy placenteros, porque hoy ha habido extraordinarias huelgas en Vietnam, ahora que parece que es el mejor país del mundo, que tiene un montón de cosas, 3.000 evacuados en helicóptero, Honda Saigon, destrozos de fábricas taiwanesas, etc. O sea, es muy difícil asimilar este tipo de cambios, aun cuando aparenten ser muy positivos para la gran masa de la población. Esta enorme cantidad de gente que se ha incorporado al mercado de trabajo tiene distintas dificultades. Esto es una pileta china, una pileta pública. A mí no me gustaría, y la mitad no se alcanza a ver, pero tienen los patitos eso porque no saben nadar. Pero tienen la posibilidad de estar accediendo a servicios que eran absolutamente inimaginables hace 10 años para China. Entonces, insisto, todo esto nos está modificando enormemente. Ahora les quiero mostrar, ¿alguien reconoce esta fotografía? ¿Son todas de la misma ciudad? No. Rusia, el sur de Rusia. Astana, Kazajstán. ¿Recuerden cuando en el año 1984, creo que fue, que Alfonsín dijo de cambiar la capital a Vietnam? Y muchos decíamos, qué disparate, etc. Bueno, en 1989, 5 años después, el presidente kazajo dijo, la verdad, Almaty, que es la capital, es muy grande, es muy poderosa, tenemos teniendo petróleo, necesitamos descentralizar el poder económico del poder político. Y en una aldea de pescadores dijo, voy a hacer una nueva ciudad. La hizo, 800.000 habitantes. Y todos aprovechando esta enorme masa de clase media que va generando con la riqueza del petróleo, que tenían menos reservas que la que tenía Argentina en 1989. Y que hasta el 95 tenía una explotación de petróleo similar a la Argentina. Este tipo de cosas, digamos, acá hay una de estas fotos, por ejemplo, puedo ampliar, son todos edificios de 15 pisos, parques, caminos, etc. No digo que vivan muy bien, es una estructura musulmana bastante liberal, pero digamos, esto es clase media, 800.000 personas, no todas clase media, pero que claramente no lo eran en 1989. Entonces, todos estos cambios estructurales en el mundo ya ocurrieron, ya le pongo esto, ayer ya pasó, ya es historia vieja esto. Y Argentina tiene que darse cuenta de que estos cambios han ocurrido, porque lo que nosotros estamos haciendo con la incorporación de clases obreras, con el discurso que tenemos, con hablar de obreros, con hablar de compañeros, con hablar de clase media, es absolutamente obsoleto en el mundo. Hay 140 países del mundo que no tienen nada que ver con rankings, que están trabajando de una manera diferente con respecto a la generación de clase media. Si ustedes piensan, estas economías que han generado clase media, todas las economías del mundo, todas, algunas muchísimo como China, mucho como India, mucho como Brasil, mucho como Bolivia, todas han tenido crecimiento en la clase media, todas. En algunas en los últimos 5 o 10 años, en otras en los últimos 30. Todas están padeciendo un envejecimiento de la población. Y
Y esto también va a traer una serie de eventos económicos muy importantes, porque los flujos de dinero que son necesarios para mantener una población más vieja es importante. Claro, es un triunfo de la medicina, es un triunfo de un montón de cosas que hacen a mayor calidad de vida. Cuando se expande la expectativa de vida en un país, claramente es algo positivo y que está demostrando, aunque no haya una mejor riqueza en el bolsillo de la gente, está demostrando una serie de conceptos altamente positivos. Pero tiene la contrapartida de la mayor duración y el envejecimiento de la población. Y acabo de hacer ejercicio ilegal de la demografía. Hay otros que hacen de la abogacía, porque no podemos hacerlo. Todos estos cambios tecnológicos que han reducido costos y distancias y este notable crecimiento, etcétera, ha permitido que las economías como Argentina, que tienen basado su crecimiento en la exportación de recursos naturales, puedan haber crecido dramáticamente. Todos conocemos el chiste de que si el precio de la soja que tenemos hoy hubiera estado cuando estaba de la Rúa, hoy el presidente sería la esposa de la Rúa, Inés Pertinés, ¿no? Bueno, entonces ese tipo de cosas, o sea, todas las economías que tienen recursos naturales han visto un brutal crecimiento en precios. Después les voy a mostrar unos gráficos, todas. Algunos aprovecharon más, un poquito menos. ¿Y de dónde crecen esos precios? Algunos le echan a cuestiones variables monetarias, pero básicamente hay 3.000 millones de personas hoy como consumidores activos que no estaban hace 20 años. De los 6.000 millones de habitantes del planeta Tierra, había unos cuantos que vivían más o menos bien, otros no tan bien, y un montón que estaban en condiciones básicamente de subsistencia. Esos 3.500 millones de personas más consumen, son clase media. El consumo nos ha favorecido, pero también genera estos cambios que vienen un problema. Por lo tanto, aquellos países que no tengan acceso al mercado, que tengan que vivir con lo propio, que tengan que aislarse, porque por algún motivo no están integrados al mundo, digo Corea del Norte, digo Cuba, para que no parezca feo, ¿no? Pero son países que se están empobreciendo, o por lo menos se están empobreciendo en términos relativos hacia el brutal crecimiento que están teniendo los demás. A su vez, en el futuro, ¿qué vamos a tener? Bueno, ya hablar de cosas por internet, ya hablar de biotecnología, ya es casi una obviedad. Lo que no estamos viendo tanto es el enorme crecimiento y cambio que está viendo la matriz energética del mundo. Nosotros hablamos de nuestros yacimientos de shale gas, ya te lo voy a mostrar unas cosas también, pero digamos, los cambios en energía y los cambios en la biotecnología están modificando los flujos de dinero entre países. Modificando más altos, pero sobre todo Estados Unidos como aspiradora brutal de importaciones con un déficit energético brutal y que por lo tanto mandaba dólares para afuera, eso está desapareciendo. Brasil, que necesitaba importar energía en forma extraordinaria, ya no lo hace. China, que necesitaba importar energía en forma extraordinaria, tampoco lo hace, pero en una solución espantosa, que es quemando carbón, que contamina, es una mugre, una vergüenza, pero tampoco está saliendo el dinero. Cambios. Japón deja su política nuclear. Todos estos cambios hacen que los flujos de dinero, el que estaba acostumbrado a recibir dinero por vender petróleo, ya lo va a tener más difícil. Y el que tenía que importar tal otra cosa, también lo va a tener más difícil. A esto le agrego los adelantos tecnológicos. Si Monsanto llega a descubrir la semillita de arroz que se puede hacer sin agua, no sé qué va a pasar con un montón de países. Entonces, esto está ocurriendo y en el medio una crisis internacional. Le echamos la culpa a los bancos, le echamos la culpa al negrito de Oklahoma que sacaba una hipoteca que no podía pagar, le metemos la culpa a todo ese tipo de cosas, pero básicamente hubo un quiebre en los flujos internacionales. Por supuesto que hubo problemas, como mencionaban recién, de trampitas en los balances de los bancos, todos esos problemas estuvieron, es indudable, pero mucho más grave es que se modificó y que aquellos que eran permanentemente acreedores pasan a ser deudores y viceversa. Entonces, esos quiebres en el mundo no los estamos viendo, nos quedamos en la anécdota, nos quedamos en el negrito de Oklahoma, cuando en verdad lo que está pasando y que va a durar 5, 10, 30 años más es lo que nos modifica. Esto también modifica las expectativas de consumidores y además tenemos un problema, como es difícil de entender esto, en el mundo hay una falta de liderazgo. ¿Quién es el líder hoy en el mundo? Bueno, podemos decir el Papa porque nos queda simpático, Angela Merkel, Obama. ¿Quién es el líder en el mundo? O Putin. Putin este viernes a las 6 de la tarde, mañana, va a dar una entrevista, por primera vez habla no sé qué. ¿En dónde? CNN. O sea, no en Rusia. Y esto hace que sea enormes dificultades para coordinar políticas. ¿Quién manda? ¿Cómo se organizan los países que están haciendo tratados de libre comercio, etcétera? Todo esto nos ha llevado a una tasa de interés muy baja en el mundo, muy baja. Esto hace que se asignen más recursos y esto hace también que Argentina ya desperdicie una oportunidad maravillosa de haberse endeudado con estas tasas y no el 16%.
pero también genera problemas. Hay una enorme corriente, o por lo menos tensión, hacia un proteccionismo, hacia agredir al vecino, no agredir necesariamente como Rusia con Ucrania, pero digamos, a que no estamos en una tarea de complementariedad, sino que estamos en una cuestión de oposición. Y esto trae descontento interno en muchísimos países. Les acabo de mencionar el caso de Vietnam. Tailandia hoy ha tenido el golpe número 19 desde 1935, creo que está. Nos ganan por pateadura. Pero el resumen es que en el mundo hoy hay un exceso de producción, hay muchísima gente que puede consumir y que no encuentra un trabajo formal, urbano, organizado, tan lindo como le gustaría tener, y esto hace que la inflación no sea un problema en el mundo. Podemos discutirlo bastante más porque en Argentina sí, pero no les voy a quitar acá el placer a él. El empleo sí es un problema. ¿Qué hacemos con estas 3.500 millones de personas? Y faltan los africanitos que se están juntando de a poco. ¿Qué hacemos cuando toda esa gente quiere un trabajo formal de 8 horas? Y donde el verdadero problema es la demografía, el envejecimiento de la población. Si yo no consigo que los jóvenes tengan cómo insertarse en el mundo, ¿con qué voy a alimentar a los más viejitos? Sobre todo que al ser tan bruscos estos cambios, no ha habido un crecimiento de los mercados de capitales en cada uno de estos países. Bueno, no les voy a aburrir con el tema de la estructura, pero Argentina vive de los commodities. Y vivimos de que el precio siga subiendo. No estoy emitiendo opinión sobre si están bien o están mal las retenciones, aunque pueden deducir cuál debe ser mi opinión. Pero básicamente lo que necesitamos es que lo que vendemos se pueda vender a un precio razonable, que nos cubra los costos. Todos los países están trabajando en esta. Y nosotros nos preocupamos de la soja, el trigo, el maíz, cacao, algodón, azúcar, menta. Hay un montón de otros commodities que todos han ido subiendo de precio en mayores o menor medida. El té. Hay economías en donde el arroz tiene una importancia fenomenal. Todos esos precios han subido. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda. Dejas de tener población rural, pasas a tener economía urbana. En vez de estar haciendo vos tu propio pollito, gallinas o lo que fuera, tenés que salir a comprar. Entonces, todo este tipo de cosas han puesto enorme límite a las aspiraciones políticas. Hay fuertes límites a la capacidad de producción, no es tanto más lo que se puede hacer, excepto en la ganadería argentina y en el trigo argentino, que si nos cambian, pero digamos, en general el mundo cuánto más puede estar produciendo de lo que está produciendo ahora, y es necesario modificar las regulaciones. A todo esto hay que sumar una costosísima infraestructura social. Hoy África tiene enormes extensiones de tierra que pueden producir. Argentina, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa pueden producir, pero no tenemos una red caminera que lo puedan hacer. Entonces nos enojamos con los camioneros que cobran mucho, que si son matones. De todas maneras, hace falta una infraestructura costosísima. Nos quedamos en el barniz, nos quedamos en criticar el verdadero problemita chiquito, así que la factura de gas es muy cara, ¿no? La van a subir. Hoy han anunciado que van a subir el de la electricidad. Pero lo que se necesita para generar infraestructura son muchísimos millones de dólares en todas partes del mundo. Y vuelvo a insistir, los flujos de dinero han cambiado. Los dueños del dinero no son los mismos señores que eran antes. Los que están generando el dinero y lo van a seguir generando por los próximos 30 años no son los mismos que eran antes. Viven en Londres, pero ya no es dinero inglés, ¿no? Entonces, ¿va a seguir este precio de los commodities muy alto? Y no sé. Ojalá que sí, por Argentina. Pero todo depende de cuántos conflictos pueda haber, de cómo se sigue avanzando el tema de la energía, etc. Pero mientras estos precios tal vez no sigan creciendo, pero es muy difícil que puedan caer. Muy, muy, muy difícil que caigan. Harán 5 o 10%, pero no van a volver a ser un tercio como eran hace 10 años. No hay commodity soft o hard en el mundo que no esté al doble de lo que era hace 10 años. No van a volver a retroceder. Cuando hablamos de las tasas de interés también en el mundo, es desde el año 1870 hasta hoy. O sea, claramente las tasas de interés están más bajas que nunca, pero más bajas que los últimos 15, 20 años. O sea, son muy bajas ahora y fueron muy bajas. Estuvieron en el 4%, en el 2%, más o menos la mitad del periodo. Entonces ahora decimos, uy, estas tasas de interés bajas van a traer todo tipo de problemas y esto hace que haya moral hazard en todos los bancos. La mitad del periodo estuvieron esos niveles. La inflación, esta es la de Estados Unidos, que es la única que pude encontrar, que va desde 1650. Tenemos pánico a la deflación. Estados Unidos tuvo más de la mitad de los años de deflación. No de los años que uno conoce, a partir de 1900 solucionaron el problema, aparecieron los economistas, agarramos el librito y nos sale cómo solucionarlo. Peor problema que la deflación no hay. Mira si Cristina entendiera, pero
realmente estamos mirando solamente parte del problema. Y fíjense lo que ha sido el precio de los commodities. Ahí tengo 25 puestas también, desde 1960 hasta ahora. Fíjense lo que han sido los saltos en todos los precios. Desde cuando termina Bretton Woods en 1974 y le llamamos la era Bernanke porque es donde empieza a haber dinero a patadas, pero también es donde empieza a haber superávit chino. Es mucho más fácil echar la culpa a Bernanke que porque estamos agradecidos a los chinos, pero es concomitante, es muy difícil decir cuál de los dos problemas tenemos. Por otra parte, las reservas de gas, la gran esperanza blanca argentina, Vaca Muerta, ¿no? Y que ayer encontramos otra, ¿no? Esto es maravilloso, espectacular. Argentina tiene enormes reservas, pero no es la única. Y lo que no estamos diciendo es cuál va a ser el costo de explotación de esto. Todo el mundo tiene más energía. El asunto es quién lo puede sacar antes. El que llegue primero deja de depender de los otros y le baja el precio a todos los demás. Y entonces todos los demás no le van a dar costos para producirlo. Pero tenemos todos. El asunto es cuánto te cuesta sacarlo, a qué profundidad está, un montón de detallitos. Este es un gráfico que es simultáneo de la misma época de este otro. O sea, ven un mapa mundi, ahora les muestro otro mapa mundi. También acá se ve Argentina más lindo, pero es impresionante la cantidad de países que tienen esta cosa. Sin embargo, hoy Occidental Petroleum, empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos, ha anunciado que, ups, me equivoqué en la evaluación de uno de los yacimientos que tenía. El Vaca Muerto de ellos en California se llama Monterrey, y han tenido que reconocer que en vez de 20.000 millones de no sé qué cosa, tienen 900. O sea, una caída en el 97% de las reservas estimadas. Adivinen qué pasó con el precio de Jackson. Dios quiera que no sea lo mismo Vaca Muerta, muchachos. O mejor dicho, Dios quiera que lleguemos antes con Vaca Muerta que lo que van a llegar los otros. Bueno, esto nos va a meter en el crecimiento. Argentina ha crecido en base a las exportaciones y ha crecido mucho en los últimos años. INDEC más o menos con AFIP. Los datos si lo ponen mentirositos o no. Pero acá tenemos cuánto han crecido los otros países latinoamericanos. Y haciendo 1997, que ni para atrás ni para adelante, simplemente este es un gráfico hecho por el Banco Mundial, no sé por qué escogieron 1997, Argentina ha crecido menos que cualquier otro. Mejor por los demás, ¿no? O sea, cuando mi hijo se saca un 8, lo felicito, y después viene y me dice, sí, pero todos se sacaron 9, mamá, porque yo fui el único estúpido que... O sea, menos mal que nos va bien, pero no somos ni el mejor de la cuadra, ni por casualidad. Con respecto a esto, los flujos de comercio, Argentina tiene un verdadero problema. En este momento Argentina tiene firmados solamente 2 tratados de comercio internacional. Chile un montón, Rusia trillones, todo un montón tiene. Chile tiene 16 tratados de libre comercio. Yo creo que salvo con las Islas Vanuatu no le debe quedar ningún otro país con el cual no esté. Eso tiene una enorme cantidad de ventajas. Si estamos hablando que los flujos de comercio se van a modificar, que los flujos de dinero se van a modificar, yo no sé para dónde, pero sé que no son lo que eran antes. Si no tengo relaciones con los vecinos, es mucho más difícil que no pagar el Club de París, es mucho más difícil que pararle las exportaciones a, no sé, al jeque árabe que le dejamos que las vaquitas esas gorditas que se estaba llevando se le murieran cuando prohibieron las exportaciones. Es mucho más grave que eso, no tenemos la posibilidad de establecer relaciones con otros países. Pongo simplemente el ejemplo de las exportaciones de carne, porque son las más tristes en Argentina, las que más nos indignan tal vez, porque decimos, si total, lo que no se come acá es lo que se come afuera. ¿Qué te molesta que se vaya afuera lo demás? No. Esta es la caída notable que ha tenido Argentina en exportaciones, en donde estamos el año pasado solamente 180.000 toneladas se importan. Pero más grave es, ¿cuánto saben ustedes, cuando hablamos de la Argentina, del conocimiento, etcétera? ¿Qué se usa de la vaca? La carne, el cuero, los cuernos. Hay más de 100 productos medicinales que salen del cuero o la grasa de la vaca. La insulina requiere 26 vacas para producir una dosis por un año para una persona. ¿Qué empresa argentina produce eso? Tenemos enormes. Cuando uno deja de exportar la vaca para la mesa de los argentinos, ha estado impidiendo que se desarrolle alguna fábrica o fabriquita, o que no tengamos una fábrica, pero que le podamos vender la grasa, etc. ¿Quién de ustedes es artista? Perdón, las señoras que se maquillan. El pincelito con que ustedes se maquillan, o el pintor pinta, no es de camello, es de la parte de atrás de la oreja de las vacas. Si dejamos de matar vacas, dejamos de vender el cosito ese para el pincelito, para la... Estoy hablando de trivialidades absolutas, pero que representan enorme cantidad de dinero. Argentina no tiene explotación de prácticamente ninguna de estas especies medicinales, creo que tiene solamente 3.
que se producen. Entonces, no miremos solamente, uy, la carne, que sea más barata el asado. Estamos dejando de hacer un montón de otras cosas con lo que se llama la integración de la vaca. Tengo muchos otros ejemplos similares que no los voy a aburrir. El otro punto es las exportaciones de biodiesel. En Argentina, debido a las políticas que hemos tenido, ha habido un notable crecimiento que venía solito, venía estando, y desde que empezamos a ayudar a la industria, ha tenido un franco retroceso. Entonces, el punto es, el mundo cambió. Tenemos lo que el mundo cambió. Es una casualidad. Tata Dios que nos lo puso. Pero podemos aprovecharlo un poquito más. El que descubrió que con la parte de atrás de la oreja de la vaca, aunque con el hígado de la vaca se podía hacer no sé qué cosa, no sé quién fue, no va a venir a buscar las vacas en Argentina, pero es donde más hay. Las puede buscar en la India, las puede buscar en Australia, las puede buscar en Estados Unidos. Pero tratemos de desarrollar la propia industria. Y pensemos en los trade-offs que tiene que considerar Argentina. En el mundo, todo el mundo que tiene que tomar decisiones. Arabia Saudita no produce ni refina la nafta en cantidades importantes. Tiene una industria básica pesada, pero no sigue adelante en la cadena de valor, frase maravillosa, que tenemos últimamente. Yo sigo con el ejemplo de nuevo, cada vez que dejamos que la vaca, esto es valor, esto es para los que tienen perritos que le dan ese huesito, que para que coma, que eso también es cuero. Argentina prohibió hace un mes toda elaboración y producción de cueros. Argentina prohibió hace un mes y medio la exportación de leche en polvo. Sí, nada, cero, punto. Entonces tenemos que tener en cuenta esto y focalizarnos en lo que es verdaderamente importante. A mí me preocupa esto, todos somos de futbolistas, yo no, pero los que son futboleros. Fíjense esta foto, están todos peleándose por algo y allá en un costadito, Messi para otro lado. Entonces tengamos cuidado, tenemos que fijarnos en lo importante, tenemos que tener mucho cuidado hacia dónde orientamos los recursos. Hay que tener mucho cuidado con la economía del mundo y con la economía argentina. Si apretamos mucho, se rompe. Y si apretamos poco, se rompe. Gracias.